Hola trader, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a importar tus propios datos históricos a partir de un CSV a MetaTrader 5. Esto te va a permitir poder analizar los mercados con tus propios datos históricos, con datos históricos que sabes que son de calidad y además de larga duración, pudiendo así investigar estrategias que se asemejen más a lo que vienen a ser los movimientos reales del mercado y además de más largo plazo, por ejemplo, estrategias que han podido funcionar en los últimos 5, 10, 15 años e incluso más. Si no sabes dónde obtener datos históricos de calidad y larga duración, asegúrate de ver antes el vídeo que te voy a linkear por aquí arriba o abajo en la descripción y así podrás ver cómo obtener estos datos a través de la herramienta de Tick Data Suite, como enseño en ese vídeo. Muy bien, pues dicho esto, ahora sí vamos a ver cómo subir estos datos a MetaTrader 5 y utilizarlos. Vamos a ello. Estamos ya en MetaTrader 5 y aquí es donde vamos a hacer la importación de los datos. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es venirnos aquí a la observación del mercado, botón derecho e ir a símbolos. También podemos ir desde aquí, desde la pestaña ver, ir a símbolos. Y aquí lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo símbolo. ¿Por qué vamos a crear un nuevo símbolo? Vamos a utilizar un nuevo símbolo para importar esos datos, porque si importamos los datos en uno de los símbolos que nos da nuestro broker, lo que ocurrirá será que cuando nuestro broker nos dé una nueva cotización del precio, MetaTrader nos va a reemplazar los datos que tuviéramos ahí por los nuevos datos que nos suministre nuestro broker. Por lo tanto, perderíamos todo lo que hubiéramos importado. Para evitar que esto ocurra, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo símbolo, un símbolo artificial, que no se podrá operar directamente porque nuestro broker no lo ofrece, pero que sí que podremos utilizar en el probador de estrategias. Y por supuesto, este nuevo símbolo que creemos no recibirá cotizaciones del precio porque nuestro broker no lo ofrece. Muy bien, pues veamos cómo hacer esto. Primero de todo, creamos un símbolo personalizado dándole aquí. Y ahora aquí, en esta ventana que se nos ha abierto, es donde hemos de definir todos los parámetros para nuestro símbolo. Fijaos que hay un montón, pero no te me asustes. Hay una forma muy fácil de hacerlo y es viniéndonos aquí a copiar desde. Y aquí vamos a especificarle qué símbolo queremos utilizar para copiar todos estos metadatos, todos estos parámetros de los activos que se deben de respetar cuando operamos esos activos. Si no los has visto antes, pues tenemos el volumen del contrato, tenemos el nivel de stops, el tamaño del tick, el valor del tick, tenemos el volumen permitido, tenemos también ratios de margen de swaps, coeficientes de swaps y por supuesto los días en los que este mercado está abierto y se puede operar, así como el tiempo. Estos son los datos que tenemos y otros tantos más por aquí arriba y la dirección donde se almacena este activo. Muy bien, pues esto también lo podremos cambiar, pero de entrada lo que vamos a hacer, como digo, es copiar estos datos del activo que nos ofrece nuestro broker y del cual vamos a crear una réplica con nuestros propios datos. Voy a empezar subiendo el SP500 y este lo tengo aquí, por lo tanto voy a copiar los datos del SP500 y fijaos que ahora se me han cambiado todos estos datos con las especificaciones del activo SP500 que ofrece mi broker. Por supuesto, aquí únicamente te van a salir los activos que ofrezca tu broker. Y de este modo, voy a crear un símbolo que tenga los mismos parámetros que el mismo símbolo que ofrece mi broker, lo que hará que mis backtests se asemejen muchísimo a lo que sería un backtest con el símbolo propio del broker. Ahora, para el nombre no puedo utilizar SP500, este es el nombre del símbolo que ofrece mi broker, así que yo voy a utilizar SP500 / Ducas. Le voy a poner / Ducas porque los datos que le voy a subir son del broker Ducas Copy. Muy bien, pues ahora aquí ya tenemos la descripción de este símbolo y tenemos la ruta, va a ser SP500 / Ducas, perfecto, y el símbolo SP500 Ducas. No hemos de cambiar nada más, vamos a darle a aceptar. Bien, ¿dónde vamos a tener los símbolos que creemos de esta forma, estos símbolos artificiales? Pues los vamos a tener en la ventanita de Custom, en la carpeta de Custom, los personalizados. Y aquí esta estructura de carpetas se te va a crear conforme vayas creando los diferentes símbolos y van a replicar la estructura que tenga tu broker porque son los parámetros que le estamos dando al símbolo cuando los creamos. Así que aquí lo que vamos a hacer va a ser venirnos a índices, creo que estaba en el 2, y efectivamente aquí tenemos el SP500 / Ducas, que es el que acabamos de crear.
Si te fijas, aquí tengo otro sp500.ducas y este es el que yo ya creé hace varios años cuando creé estos símbolos personalizados con la data de Dukascopy. Ahora pues lo que estoy haciendo es renovar todos estos datos. Quiero actualizarlos con los datos de Dukascopy hasta la fecha de hoy, hasta noviembre de 2024. Este de aquí, si no me equivoco, tiene hasta 2021. Y este de aquí, pues ahora le voy a subir los datos para que tenga hasta 2024. Lo más lógico hubiese sido subirlos directamente a este activo de aquí y ya está, no necesito tener dos. Pero ya que estoy haciendo todo este proceso, pues digo, grabo el vídeo y te lo enseño y así pues ya sabes hacerlo. Además, de este modo voy a poder comparar ambos mercados y ver si coinciden las diferentes marcas de tiempo con los movimientos del precio de Dukascopy. Quiero que sean exactamente iguales porque mis estrategias, mis sistemas, los he preparado con esta data. Muy bien, pues esto ya estaría. Aquí ya tenemos el símbolo creado. Ahora lo que hemos de hacer es subirle los datos. Para ello nos vamos a venir a barras. Si los datos que hubieras descargado fueran de tick, los tienes que subir desde aquí en tick. Y aquí tienes importar ticks. Yo he descargado los de M1, así que me voy a venir a barras. Tengo seleccionado M1 y voy a darle a importar barras. Bien, ahora aquí aseguraos de que esto es lo correcto. Vamos a importar para este activo y esta temporalidad. Aquí podemos ver el activo. Y vamos a explorar ahora donde tenemos el fichero con los datos M1. Bien, voy a irme a la carpeta, creo que es esta de aquí, efectivamente, esta es la carpeta que he creado anteriormente para descargar estos datos, Tick Data Suite Exported, y he creado la carpeta de 2024 10/índices, y aquí ya tengo todos los datos que voy a subir de cada uno de estos índices. Voy a seleccionar el SP500, que es el USA 500 Index. Aquí muchas veces cada broker suele nombrar los mismos activos de diferente forma. Te recomiendo asegurarte de que estás subiendo los datos del activo correcto. Esto también lo podremos ver ahora. Ahora te enseñaré cómo hacerlo. Muy bien, pues voy a subir estos datos. Fijaos que es un CSV y son de M1. Le damos a abrir. Aquí podemos ver que todo es correcto. Se nos está seleccionando los campos correctos. En fecha tenemos las fechas y aquí tenemos los precios de apertura máximo, mínimo y cierre y el volumen y el diferencial que no lo tenemos en la data de Dukascopy. Si aquí te saliera algo de esto mal, posiblemente sería porque tu CSV no está separado por comas. Asegúrate de revisar esto y lo puedes cambiar si tu CSV está separado de otra forma. También puedes omitir columnas y filas y puedes añadir un desplazamiento a las horas. En este caso, yo cuando creé la data de M1 a partir de la data de Dukascopy de Tick Data Suite, ya le indiqué un desplazamiento de 2 horas con un DST. Por lo tanto, aquí no hay que tocar nada. Muy bien, le voy a dar a aceptar y esto ya se me va a importar. Muy bien, pues ya está todo importado. Vamos a revisar que se haya importado correctamente. Fijaos que todos son velas de M1. Y esto llega, pues, no sé desde qué fecha teníamos, desde septiembre de 2011, así que está bastante bien. Muy bien, pues con esto ya estaría. Y ahora aquí, para lo que vienen a ser datos de temporalidades superiores, si hemos importado la M1, vamos a poder crear todas las otras temporalidades porque todas son múltiples de la M1. Por lo tanto, yo ahora si le doy, por ejemplo, a la M5 y le doy a solicitar, MetaTrader ya va a crear la temporalidad M5 y aquí ya la tenemos. Fíjate que todo va de 5 minutos en 5 minutos. Si hubiese importado datos de M3, por ejemplo, pues ya no podría crear la temporalidad M4 porque no es múltiple de la M3, ni tampoco la M5 porque tampoco es múltiple de la M3. Por eso yo te recomiendo subir la temporalidad M1 y a partir de esta pues vas a poder crear todas las otras. Muy bien, pues esto ya estaría. Voy a cerrar aquí. Y ahora lo que voy a hacer es comparar ambos mercados. Voy a comparar el SP500 de mi broker con el SP500 que acabo de crear. Y de este modo pues voy a poder cotejar a ver si los datos coinciden, a ver si las velas son las mismas. Bien, pues voy a buscar el símbolo que no lo he añadido, estaba en Custom, en Índices y lo voy a añadir a la observación de mercado. Es este de aquí. Y voy a añadir también este y así luego los puedo comparar también. Este me lo voy a arrastrar aquí y aquí ya tenemos nuestro SP500 de Dukas y ya me ha creado la temporalidad H1. Bien, estamos en el periodo más reciente. Ten en cuenta que los activos personalizados, los símbolos personalizados, no reciben cotizaciones del precio,
Por lo tanto, su fecha más reciente va a ser la más reciente que tuviera cuando los subiste. Por ello, si quieres mantenerlos actualizados, vas a tener que ir subiendo datos de forma continuada. En este caso, yo simplemente los utilizo para backtestear pues lo que me den los datos y luego hago otro backtest con los datos del broker en el que estoy, en este caso pues sería el SP500, que siempre voy a tener datos recientes actualizados. Muy bien, pues vamos a comprobar que los movimientos del precio se asemejen en cierto modo. Aquí estamos con H1, esto es del 31 de octubre y aquí estoy por agosto. Vamos a traernos esto aquí al final, al periodo más reciente. Y fijaos que ya tengo marcada esta vela. Vamos a poner esto aquí. Bien, pues aquí tenemos los movimientos del precio. Tenemos hasta esta vela de aquí. En la ventana de datos a la izquierda puedes ver la fecha, el tiempo y los diferentes valores de los precios. Yo me voy a fijar más en la estructura de la vela, que coincida bastante bien. Fijaos que es la misma vela, la misma vela. Esta varía un poquito, pero bueno, son dos velas alcistas, es hacia el final del día, por lo tanto se pueden entender las diferencias. Aquí tenemos en ambos casos una vela bajista fuerte. Esta vela ocurre a las 22, veamos que sea la misma hora. Esta es a las 22 también, excelente. Veamos esta de aquí que tenemos marcada con esta barra, es a las 16. Y esta de aquí es a las 16. Excelente, todo pinta bien. Esto es importante si negocias estrategias intradía, ya que si las horas no coinciden con tu data de Dukascopy y tu data del broker, luego pues puedes tener un auténtico lío si estás utilizando la hora como una de tus señales en tus estrategias. Bien, vamos a mirar un poco más. Aquí tenemos esta vela que es a la 1 a.m. y aquí tenemos esta otra que también es a la 1 a.m. Excelente. Si nos venimos aquí, esta es a la 1, perfecto. Vamos a mirar esta vela de aquí, a las 17 y a las 17. Muy bien, pues todo pinta bastante bien. Vamos a poner la temporalidad diaria, por ejemplo. Temporalidad diaria. Y fijaos que tenemos los mismos movimientos del precio, el mismo mercado. Por lo tanto, pues esto pinta muy bien. Este mercado parece que se ha creado correctamente y lo vamos a poder utilizar para backtestear nuestras estrategias. Y además son datos de larga duración. Si nos venimos al inicio de este mercado, veamos hasta dónde tenemos datos. Fijaos que comienzan en 2011 y si nos venimos al de aquí, en este caso es Darwinex, veamos dónde empiezan. Empiezan en 2008. Fijaos, en Darwinex también tenemos datos de larga duración. Habría que ver si estos datos son correctos, los de Darwinex de tan larga duración. No los he verificado. Como te digo, yo siempre he utilizado los de Dukascopy y veamos por aquí, por ejemplo, si buscamos el 19 de septiembre, estaríamos más o menos, creo que ahora los estoy alineando bastante bien. A ver, vamos a poner desde el 26 de septiembre. Me hace un salto bastante grande. Aquí hay un gap de datos, creo. Uy, sí, aquí hay un gap, creo, importante. Fijaos, esta vela de aquí es el 23 de septiembre y esta de aquí ya va por enero. Así que cuidado con backtestear periodos de datos de bastante atrás en el tiempo, te puedes encontrar errores en los datos. Por lo demás, vale, si nos fijamos en este punto de aquí, fijaos aquí, creo que esto será bastante coincidente. Parece que hay un poquito también de divergencia con los datos. Aquí parece que estamos cogiendo más puntos. Por ejemplo, estos son 1347 puntos. Y aquí creo que sería este periodo, 1355. Vale, es más o menos lo mismo. Y aquí pues tenemos otro gap. Parece ser, a ver, 31 de diciembre, 2 de enero. Hay un gap, pero parece más bien un gap natural del mercado. ¿Qué momento sería este? El 20 de diciembre. Bueno, no te lío más, que si no me entretengo aquí mirando precios y no acabamos. El tema es que así podemos crear un símbolo personalizado con nuestros propios datos y así hacer backtest de más larga duración. Si tú no tienes suficientes datos de calidad y de larga duración en tu broker para probar tus estrategias, pues así puedes importar tus propios datos. Bien, ahora vamos a hacer una última prueba y es que quiero asegurarme que los datos de este mercado son los mismos que yo ya tenía
cuando creé el símbolo personalizado de sp500.ducas. Por lo tanto, de nuevo me voy a venir aquí al principio, que es lo más cómodo, y voy a poner estos de aquí a aquí. Bien, esto puede tardar un poco, ya lo tenemos. Voy a seleccionar H1, es el que estábamos mirando. ¿Y esto qué fecha es? Fijaos que es septiembre de 2021. Esto es cuando yo creé este símbolo y le subí los datos. Así que, pues bueno, le voy a poner bastantes datos adicionales. Le voy a añadir como 3 años ya. Vamos a poner este mercado aquí en septiembre de 2021 y así podremos comparar este periodo. Septiembre 2021. Y así es como suelo cotejar yo que los datos pues me coincidan con los datos del broker que yo utilizo. Luego tenemos otras formas. Si tú haces un backtest vas a poder ver en ese backtest la calidad de los datos. Haremos esto a continuación. Pero por ahora acabemos esto que si no me lío. 17 de agosto. Quiero el 17 de agosto más o menos por aquí. Esto es 2021 y esto... vale, estaba en otro año. Ahora nos estamos acercando. 24 de agosto, pues el 17, más o menos creo que esto va por aquí. 2021, 2021. Ay, si estoy mirando la data diaria, diablo. Y esto no me cuadra. Vamos a pasarnos a esta y vamos otra vez. Vale, vamos a tener que retroceder más rápido. Muy bien, pues ya, ahora sí, ya estamos por aquí. Ahora esto ya se parece más, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues aquí podemos ver que ya de entrada parece que todo coincide perfectamente. Quiero ver también las horas. Por ejemplo, esta vela de aquí fue a las 16:00 y esta de aquí a las 16:00. Muy bien, pues a priori parece ser que los datos de Dukascopy que he subido ahora se corresponden también con los datos de Dukascopy que ya subí hace 3 años, y esto me garantiza que los sistemas que yo ya backtesteé hace 3 años o hace poco con estos datos anteriores pues van a funcionar exactamente igual con estos datos que le voy a subir ahora. Me confirma que he hecho las cosas correctamente y así no me encontraré sorpresas. Muy bien, pues ahora que hemos visto esto, lo último que me queda ya es hacer un backtest y así te enseño cómo puedes mirar a través de un backtest la calidad de los datos, a ver si tus datos están completos o no. Vamos a venirnos al probador de estrategias. Aquí tengo seleccionado el asesor experto media móvil simple AE 2.1. Este es el que enseñamos a hacer en el curso de trading algorítmico de programación orientada a objetos y órdenes pendientes, que es el que sigue a nuestro curso de MQL5 básico. Y bueno, tiene una estructura muy buena para hacer trading. Es un trading que suele funcionar en cualquier broker, en todo MT5. Así que te recomiendo hacer este curso si no lo has hecho ya y eres estudiante de nuestro curso básico. Dicho esto, vamos a probar esta estrategia en este mercado. Esta estrategia no es una estrategia que yo crea que sea rentable, no es una que yo haya investigado, pero es una estrategia tendencial, lo que significa que funcionará bien en mercados tendenciales como lo puede ser el SP500 en diario. Así que, ¿por qué no? Vamos a probarlo, pero lo vamos a probar en H4. Lo vamos a probar en H4, creo que nos podría llegar a dar algo de ventaja y vamos a seleccionar el activo correcto, que en este caso es SP500 barra baja Ducas. Sí que es verdad que si algo caracteriza a estos activos es sus largas tendencias alcistas y esta estrategia opera tanto largos y cortos, y no estoy seguro de que los cortos aquí vayan a funcionar muy bien, pero vamos a verlo. Voy a seleccionar aquí como punto de entrada 2013. Prefiero evitar el periodo entre 2011 y 2012 porque ahí habían algunos gaps. Vamos a empezar por 2013 o, de hecho, vamos a incluirlo y así lo vemos en el probador de estrategias. Voy a hacer esto más grande. Vamos a empezar con 10.000 y en parámetros de entrada esto simplemente opera un cruce de precio con la media móvil. Vamos a utilizar un stop loss de 300 para una H4. Esto no sé si está bien. Vamos a ver cuál podría ser un rango razonable. Si entrásemos en este punto de aquí, por ejemplo, 300 puntos sería un stop loss aquí. En H4 puede estar bien.
puede estar bien. Y 900, el triple. Para salirnos voy a ponerle más. Voy a ponerle para salirnos 1500 y veamos qué tal va. Y para volumen hemos de seleccionar un volumen correcto para el SP500. No recuerdo si este era un volumen correcto, lo podemos ver en las especificaciones. El volumen mínimo es 0.01, así que sí, con este volumen ya vamos bien. Cuando estoy probando estrategias me gusta poner el volumen mínimo, ya que si la estrategia es mala, pues así me permitirá tener más operaciones y ver mejor sus resultados sin que se me corte el backtest por la mitad por falta de capital. Y nada más, vamos a probar esto. Vamos a darle a empezar. He seleccionado el activo correcto, efectivamente, el de la barra baja. Muy bien, pues esto ya ha empezado y de hecho ya casi ha terminado, creo. Y ya ha terminado. Pues fijaos que esta estrategia, curiosamente, desde el 2012 al 2017 ha funcionado terriblemente mal. Aquí algo habría que añadir, pero desde el 2017 hasta ahora, pues ha tenido un funcionamiento muy bueno. Em, Tan bueno que no descarto investigarla e incorporar alguna variación a mis sistemas de swing, que tengo un portfolio de swing. Em, sí, sí, esto está excelentemente bien. No vamos a mirar tampoco ahora muchas métricas ni nada de esto, porque este vídeo iba de crear un activo personalizado y subirle los datos, y eso ya lo hemos hecho, pero lo que quería enseñarte era esto de aquí. En la calidad del historial, fijaos que me indica un 98%, y en los puntos rojos son puntos donde ha faltado algo de datos. Así que bueno, esto está bien de cara a corregir estos datos. Los de Tick Data Suite son muy buenos, pero podemos ver que algún error contienen. Y si ponemos el ratón aquí encima, podemos ver en qué rango de fechas es. Y entonces pues podríamos ir a nuestro CSV, añadir los datos que faltan y subirlos con unos datos todavía más completos, que no falte nada. Si son pocos los fallos que hay en tu data, como en este caso que es solo un 2%, no creo que sea tan relevante. No obstante, si quieres tenerlo perfecto, pues entonces sí te recomiendo ir al CSV, añadir esos datos y subir el archivo con un 100% de calidad. Muy bien, pues con esto ya hemos terminado este vídeo. Espero que te haya servido, que te haya gustado, y si es así, déjale un like, toca la campanita y suscríbete, que me ayudas un montón. Nos vemos en los mercados.